Lo que vamos a explicar hoy, un poco para que ustedes tengan, digamos, algunos elementos básicos que hace para implementar, yo diría, las estrategias en instituciones de salud y también es aplicable para cualquier tipo de empresa. Y es muy importante tener en cuenta que serían un poco los elementos en donde uno tiene que poner énfasis en la organización. Pero antes voy a dejar en claro lo que es la organización como una etapa del proceso administrativo universal. El término organización, si ustedes ven en esta gráfica, pasa fundamentalmente por relacionar una estructura en donde los empleados trabajan, yo diría, en forma coordinada para el logro de un objetivo. Aquí el concepto, digamos, más fuerte que lo que hace a la organización sería la estructura de relaciones. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda lo que es esa estructura de relaciones. Supongamos, en un hospital, el hospital se divide en áreas, sectores o departamentos. Cada departamento tiene su meta, tiene su objetivo, por lo tanto es su gestión que tiene que ver con la salud, y también está la gestión administrativa. Hay un vínculo, hay una relación entre personas, entre gestión, entre informes, entre elementos que tienen que ver con definir la gestión administrativa, y eso es lo que hace al diseño de una estructura organizacional. O sea, la organización no es un hecho aislado, sino es una estructura de relaciones. Para que esa estructura de relaciones tenga, yo diría, un éxito en una empresa, primero hacia adelante tiene que estar la estrategia de la empresa. O sea, el norte de todo esto sería el planeamiento de la estrategia. Quiere decir que para organizar y para hacer un diseño organizacional, primero tenemos que tener al lado nuestro un plan estratégico, con su estrategia, y después volcarlo a la estructura. ¿En qué? En relaciones, personas, flujos de tareas, flujos de actividades, combinación, yo diría, de gestión administrativa, de gestión organizacional, y esa presencia de lo que es la organización desde el punto de vista del proceso administrativo. Una vez entendido lo que es y cómo funciona la estructura organizacional, hay tres cuestiones que hay que tener en cuenta para diseñar esa estructura organizacional. Primero, hay que tener en claro los objetivos. Fíjense, cada objetivo de cada área de una organización de salud, de cualquier tipo de empresa, tiene objetivos, cada área. El objetivo podría ser, por ejemplo, el área de atención, brindar un servicio de atención de calidad, por ejemplo. El objetivo del área, un área de cocina de un hospital podría ser brindar con la mayor, yo diría, calidad del servicio de cocina. Ese podría ser un objetivo. Cada departamento tiene su objetivo. Entonces, lo que hay que tener claro para diseñar la estructura es el objetivo. Bien claro el objetivo, y además hay que comunicarlo a cada departamento. Son dos cuestiones. No solo definir, sino también comunicar. Pero aparte del objetivo, hay que empezar a definir qué actividades se realizan en cada departamento. Cada departamento tiene un conjunto de actividades. Un área no es lo mismo que otra área, entonces las actividades pueden tener diferencias. Lo que hay que tener en claro es lo que hace cada departamento. Cada persona es responsable de ese departamento y de esa actividad. Entonces uno tiene que tener en claro la actividad que se desarrolla, y esa actividad tiene que estar relacionada con el objetivo, por cierto. Y una vez que tenemos el objetivo de la actividad, tenemos que pensar en el margen de autoridad. O sea, el margen de autoridad que hay que darle a las personas. Porque ustedes saben que en cada departamento las personas deciden cuestiones que tienen que ver con su actividad. Entonces, la autoridad y la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones, hay que darle un margen para que esa persona pueda decidir en su lugar de trabajo y de esa forma ser más, yo diría, más eficiente, más rápida, reducir costos y más eficaz, cumplir con las metas o con los objetivos por los cuales ha sido seleccionado. O sea que ese margen de autoridad hay que asignarle a cada departamento. Esto es necesario porque cada departamento un poco, digamos, hay que delegarle actividades, delegarle autoridad para que la gente decida. Por ejemplo, un obstetra decide y hay que delegarle autoridad para decir cuestiones que tienen relación con la actividad. Un administrador
delega autoridad en los jefes del departamento para que se ejecute la parte administrativa y decida cuestiones que tienen que ver con esa parte de administración. Por ejemplo, cambiando el ejemplo, en una empresa eminentemente comercial, un gerente de marketing un poco puede delegar actividades en los vendedores. Se le da a los vendedores ese margen de autoridad para que el vendedor, en contacto con el cliente, decida cuestiones que tienen que ver con la gestión del cliente, asesorarlo, cerrar las ventas. Ese sería el margen de autoridad que hay que tener en claro en cada departamento para que nosotros podamos decidir un diseño organizacional, objetivos, bien en claro las actividades y un margen de autoridad bien clarito y, por cierto, bien comunicado a cada persona. Ahora bien, algunos se preguntarán, ¿esto dónde figura? ¿En qué parte? ¿En cuál sistema? Bueno, hay sistemas administrativos donde hay que escribir esto. Se escribe el objetivo, se puede escribir ese conjunto de actividades y también se puede escribir el grado de autoridad que se le ha asignado a la persona. ¿Saben dónde figura esto dentro de la organización? Se llama manuales. Los manuales son cuerpos sistemáticos donde se plasma todo un proceso, digamos, de funciones que tiene que ver con cada persona, con cada puesto de trabajo. Esto va escrito, no es que quede en el aire. Para armar un buen diseño organizacional, bueno, hay que formalizarlos. Por ejemplo, dentro de una organización formal, ahí es donde nosotros podemos encontrar lo que llamamos nosotros los manuales, los organigramas para definir la estructura. Eso es formalizar una organización, las políticas, las reglas, los procedimientos. Todo esto tiene en cuenta una organización formal. ¿Es necesario? Sí, es necesario, pero también acompaña la organización informal como para potenciar, yo diría, la implementación de la estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la organización informal también es importante tener dentro de una organización, dentro de un diseño organizacional, un poco un espacio para que la gente pueda trabajar y relacionarse con el otro, con el compañero, y de esta forma ayudar a que se implementen las estrategias de buena forma. La organización informal es un buen ejemplo para organizaciones competitivas. ¿Por qué les digo? Aunque esto ha sido creado hace muchísimos años, Wagner fue un autor histórico dentro de la administración que ha tratado sobre el tema de organización formal. ¿Qué es lo que ayuda a una organización formal, informal, a crear relaciones personales y sociales? Por ejemplo, supongamos actividades que no están formalizadas y que podemos gestionar en algún lugar que no tiene que ver con el hospital o la empresa o cualquier empresa en donde uno pueda trabajar de esta forma y desarrollar sus actividades en forma informal, lo podemos hacer fuera de la organización. Y esto es lo que crea relaciones personales. Por ejemplo, reuniones para festejar, yo diría, acontecimientos o cumpleaños o actividades que tengan que ver con el esparcimiento, etc. Eso es lo que hace la organización informal. Y de esta forma, uno cuando participa en una organización impulsada desde una organización informal con una estrategia de esa naturaleza, la gente se siente bien. En esta situación, trabajar en una organización informal hace bien a la organización. Es decir, los dos tienen que, en alguna medida, yo diría, tienen que ser un complemento para un diseño de estructura organizacional. No solo lo formal es necesario, sino también te ayuda a lo informal, porque te ayuda a crear estas relaciones personales, sociales, etc. Y hacer que tengamos que diseñar y diseñar bien todo lo que tiene que formalizarse con una organización formal y también propiciemos una organización informal. Los dos tipos de organizaciones tienen que tener un norte. El norte es la estrategia. Hay un principio que dice que la estructura debe seguir a la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Que primero nosotros, para formalizar, ya sea o estructurar una empresa o implementar una estrategia, nosotros tenemos que conocer la estrategia y recién empezar a trabajar, digamos, en el departamento, en el cliente, en las tareas, en las actividades. O sea, lo primero que tenemos que conocer es la estrategia. Por eso el principio de que la estructura siga la estrategia, yo diría, es una regla para el diseño organizacional hoy en día, ¿no? Mucho más todavía porque la mayoría de los fracasos empresariales
no solo en cualquier tipo de organización, en el tema de salud, sino en empresas privadas que fabrican, producen, venden productos o bien gestionan la compra-venta de un producto, fracasan desde la óptica de la organización. Ahora yo me pregunto, ¿por qué fracasan? ¿Por qué los mayores fracasos están dados en términos de organización? Es porque, digamos, no hemos estado atentos a qué cosas hay que tener en cuenta para estructurar una empresa y tratar de que esa estrategia se lleve a la práctica con la mayor responsabilidad de cada equipo de trabajo. Entonces yo creo que los grandes fracasos son precisamente muchas veces porque no estamos bien organizados adentro, ya sea una estructura formal o porque no hemos comunicado de estrategia. No lo hemos comunicado, no tenemos un marco que describa la estrategia, entonces organizamos rápidamente la ejecución y fracasamos. La mayoría de fracasos empresariales está dado en términos de ejecución más que en formalización. Bueno, ¿por qué digo así? Porque hay cosas más que hay que tener en cuenta en términos de ejecución. Fíjense en 4 elementos claves. Uno sería la división o la especialización. La especialización que tiene que ver, digamos, con las tareas que desempeña cada persona. Cuando una persona está en un lugar de trabajo, al cabo de cierto tiempo, la persona aprende y va logrando especialización. Por ejemplo, una persona que atiende a la gente va logrando especialización al cabo de cierto tiempo. No es lo mismo un vendedor nuevo que un vendedor con experiencia de 4 o 5 años en su actividad. Lo mismo, si lo llevamos a términos salud, no es lo mismo un obstetra con una especialización de varios años y un obstetra nuevo que desempeña en una actividad. Entonces ahí está la gran diferencia en que se va a lograr la especialización al cabo de cierto tiempo. ¿Y qué es lo que da la especialización? Muchas veces te da la experiencia metodológica, la experiencia en el campo de práctica. Son tipos de experiencias que te ayudan a lograr especialización y a cumplir la tarea de la mejor forma posible. Estas son cuestiones que hay que tener en claro en el momento en que nosotros vamos a diseñar la organización, porque hay funciones que son netamente especializadas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos que conocer las capacidades o la competencia de las personas y asignar a la tarea determinada. Es decir, la persona se tiene que sentir alineada su competencia a lo que requiere el puesto de trabajo. Entonces se va a sentir bien, porque una persona cuando trabaja en un lugar de trabajo pone todo de sí y esto en alguna medida es beneficio para el desempeño de su tarea. Entonces, esta cuestión lo tiene que conocer el líder. El líder es el que asigna tareas a los lugares, a los puestos de trabajo, en los diferentes departamentos de la organización. Entonces la persona al cabo de cierto tiempo va logrando especialización en la tarea. Otro elemento que hay que tener en claro para diseñar una estructura organizacional es la estandarización. Estandarizar significa poner en práctica, yo diría, un sistema de gestión en donde después de validar la eficiencia de ese sistema, nosotros podemos ponerlo en práctica, por ejemplo, un procedimiento administrativo. En las empresas hay procedimientos que ya son conocidos. Lo que hay que hacer es tratar de analizar la empresa en particular que vamos a hacer el diseño estructural y ver qué tipo de estandarización podemos estandarizar dentro de los departamentos a los efectos que la gente cumpla con ese sistema de procedimiento. Por ejemplo, hay empresas en donde estandarizan el sistema, por ejemplo, de selección del personal. Ese es un proceso estandarizado. ¿Qué es lo que te piden? Bueno, hay una estandarización de pedir requisitos, capacidades, de pedir cuestiones que tienen que ver con lo que necesita el puesto de trabajo. Y eso está estandarizado. Por ejemplo, un puesto de un vendedor. ¿Quién más, quién menos puede decir que un puesto de vendedor puede estar estandarizado desde la óptica de que el vendedor sea una persona motivada? Para ese puesto de trabajo necesitamos un vendedor motivado. Muy bien. Entonces, uno de los aspectos que podemos estandarizar es la motivación, o criterios, si quieren llamarlo. También podemos estandarizar cuestiones que tienen que ver, digamos, con los requisitos que demanda ese puesto de trabajo de ventas. Por ejemplo, un vendedor con experiencia en la actividad, eso lo podemos estandarizar en nuestra empresa. Y todos los vendedores
entrarían en nuestra empresa con esos requisitos, que tengan entre tal año y tal año de edad, entre 20 y 30 años, ya lo estandarizo. Todos los vendedores entre 20 y 30 años. O sea que la estandarización significa algo así como un procedimiento rígido. Ahora bien, ¿se estandariza por siempre? Y bueno, no, la empresa es cambiante. La estandarización también puede cambiar para adecuarse a los nuevos tiempos, pero en principio tengo que tener estandarizado cuestiones que tienen que ver con la gestión. Les comento, por ejemplo, una gestión de atención al público. Una estandarización puede ser la siguiente: en una empresa X, el vendedor se acerca al cliente en donde lo asesora en lo que hace a los productos que puede vender. Una vez que el cliente ha decidido, lo acompaña el sector caja, y ahí hay un proceso estandarizado. El cliente paga, el cajero le emite la factura de venta con el sello de pagado, y el vendedor lo puede acompañar a la sección de empaque, y empaqueta el producto, le entrega con el sello de entregado. Ahí hay un sistema de gestión de venta donde han intervenido 3 procedimientos de estandarización. En primer lugar, el cajero con el vendedor. En segundo lugar, caja y el cliente. Y después el cliente de empaque con el vendedor. Es decir, uno lo puede graficar esta estandarización dentro de un sistema administrativo. Hay una técnica que serían los pulsogramas. Para entender un poco este ejemplo, se lo puede llevar graficando a través de símbolos la estandarización de ese proceso de gestión de venta. Lo mismo sucede en el caso de los hospitales, de los sanatorios. Está estandarizada, digamos, los sistemas en lo que hace y se refiere a qué cosa, a la atención a los pacientes, por ejemplo. Primero se reciben qué cosa, se reciben pedidos en cuanto a turnos, esa es una estandarización. Después se le asigna los turnos en tal lugar, tal fecha, etc. Y después el paciente se encuentra con el médico en tal día, en tal horario. Entonces ya hay una estandarización, una práctica, un sistema que se tiene que cumplir. Es decir, es un procedimiento, digamos, conocido en cualquier empresa. Ya tenemos modelizado los procedimientos, pero aquí lo importante es definir un proceso de estandarización que me permita a mí ser rápido, ser eficiente, buscar el mejor diseño o el mejor sistema de estandarización. ¿Para qué? Para que la organización se gestione dentro de un sistema de calidad. Entonces, ahí juega un papel preponderante el mejorar la estandarización en función a las necesidades de mi empresa. Después viene otro elemento que hay que pensarlo dentro de un proceso de organización. Esto es muy importante que les comente. Hay modelos que propician cuestiones que tienen que ver con la coordinación. Es muy clave dentro de una organización la coordinación. Por ejemplo, yo en el balance estructural estratégico trato mucho de la coordinación como un elemento clave para la implementación de la estrategia. Ustedes ven que la gente tiene que trabajar en forma integral, los departamentos, las áreas, los sectores. Lo que hace la coordinación es integrar actividades para que se ejecute una gestión. Dentro, por ejemplo, de un balance estructural estratégico, nosotros podemos ver la implementación de la estrategia a través de los equipos de trabajo sumamente coordinados por temas estratégicos. Por ejemplo, supongamos, en una perspectiva de aprendizaje y crecimiento, en donde nosotros tenemos que implementar planes de capacitación en la gente, y luego la gente tiene que trabajar para impactar esa capacitación en un resultado final que sería la calidad del servicio. Ahí podemos ver la coordinación entre las personas que ejecutan la estrategia. O sea, esto se lo puede ver desde cualquier perspectiva o en cualquier área. Tiene que funcionar el tema de coordinación. Es muy, yo diría, visible cuando uno entra en una empresa y ve un sistema que no está coordinado. Cuando no está coordinado, lo primero que, el primer, yo diría, señal de alerta que tenemos es que los procesos se demoran. Se demoran porque adentro no está gestionado rápidamente la gestión entre áreas, entre departamentos. Entonces es fácil advertir cuando una empresa no está coordinada. Entonces la coordinación juega un elemento clave dentro del balance estructural estratégico. Coordinar los equipos de trabajo por área, por temas estratégicos. Y además, dentro de los equipos, por cierto, aparece el concepto de autoridad.
cada líder tiene su autoridad. ¿Tiene su autoridad para qué? Para decidir cuestiones que tienen que ver con la actividad. Por ejemplo, un líder, por un tema estratégico, supongamos, de implementar la calidad en el servicio. Alguien tiene que tener autoridad para decir cuestiones que tienen que ver con la tarea. Cuando se delega, se descentraliza en los equipos de trabajo, entonces el líder es el que toma la decisión. Pero también es conveniente tratar de delegar esa autoridad para que la gente tome la decisión, para que no simplemente la gente le consulte al líder para que pueda tomar la decisión, sino la gestión se frenaría. Entonces aquí estamos hablando de descentralización, o sea, un poco delegar en la organización, darle autoridad a la gente para que la gente tome la decisión. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy director de un hospital, yo delego, hago un empowerment, como dicen los norteamericanos, delegar actividades a cada departamento para que cada departamento ejecute del área de salud. Lo mismo sucede en una empresa privada. Y cada profesional, con sus pacientes, con sus clientes, va decidiendo cuestiones que tienen que ver con la salud. Entonces, esas cuestiones no van para arriba de la estructura, sino ya está descentralizada. Por eso es conveniente que a esos equipos nutrirlos de autoridad cuando uno coordina cada área para que cada equipo pueda decidir cuestiones. Y la empresa, cuando funciona así, va a funcionar eficientemente y eficazmente. Estos aspectos hay que tener muy en cuenta en el momento que se hace un diseño estructural de una organización. Ahora bien, ocurren algunos aspectos que tienen que ver con la capacidad que tiene una persona para gerenciar un tramo de la organización. ¿Qué significa esto? Hay que tener cuidado de que cuando uno organice el diseño y asigne personas, no asignar la cantidad de personas que no puede controlar. ¿Qué quiere decir? El tramo de control o el tramo de administración sería la cantidad de personas en las cuales depende de un jefe. Por ejemplo, hay personas que pueden administrar un tramo, supongamos, de 10, de 15, de 20, de 50. ¿Por qué digo yo? Eso depende mucho de la capacidad del líder. Por ejemplo, un director de un hospital, si uno puede analizar en una administración pública, el tramo de administración es larguísimo. Si uno empieza a ver en un departamento, porque hay mucha gente, entonces, ¿qué es lo que sucede en ese tipo de instituciones públicas? Se pierde el control. Y ahí es donde fracasa la estrategia de la empresa, porque al no controlar, en alguna medida no sabemos en dónde estamos parados. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno define un tramo de control. En el momento de implementar la estrategia, tienen que elegir los hombres o las personas que van a gerenciar ese tramo de control. Y tienen que estar preparados los jefes. Los jefes del departamento tienen que estar preparados para gerenciar esa cantidad de personas. Ahora bien, si yo llevo otro ejemplo, fíjense, en el área de ventas, hay gerentes de marketing que pueden tener tramo de control de 100 vendedores, por ejemplo. Y uno me puede decir qué tramo largo es. Tramo largo es difícil, claro, es difícil, pero se ha simplificado hoy en día la administración de ese tramo de control, la tecnología. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema intranet con los vendedores, en alguna medida se simplifica la gestión de los vendedores, de los 100 vendedores. Entonces yo puedo tener control. Quiere decir que hoy en día el tramo de control sí se lo puede administrar, pero con ayuda de tecnología. Ahora, si vos no tienes tecnología, o si no dispones de empresas de mucha tecnología, si muchas personas tienen que controlar, seguramente va a haber problemas de control. O sea que hay que tener muy en claro cuando uno va a definir el tramo de control en cada departamento. En realidad, si ustedes observan esta figura, la tendencia es que se ha achatado la estructura, es decir, pocos niveles, tramos de control ancho, pero mucha tecnología. Eso sería el ideal. Ahora, ¿por qué? Porque si son muy piramidales, al ser angosto y al tener mucha jerarquía, digamos, se burocratiza la organización. El tramo angosto, pero con mucha jerarquía, se burocratiza. Está bien, vos lo tienes controlado, pero por otro lado, la gestión hace lenta. En cambio, la gestión de 2 a 3 niveles, bien achatado, con un tramo de control ancho, con mucha tecnología, la organización funciona mejor de esta forma,
y no tanto como esta. Bueno, este es un ejemplo, digamos, como para comparar una estructura piramidal alta que puede ser un hospital, una administración pública, pero las empresas competitivas han adoptado este tipo de estructura. O sea, con pocos niveles, 2 o 3 niveles, y con mucho trabajo en equipo, mucha coordinación. Y de esta forma hay mucha, yo le diría, fluidez en cuanto a la administración de personas. Fluidez. Al trabajar en equipo y al trabajar de forma coordinada, se me simplifica la cuestión en este tipo de estructura. Muy bien. Una vez que nosotros hemos trabajado en un margen de autoridad, hemos diseñado un tramo de control adecuado, tenemos que pensar en qué es lo que tiene que, digamos, esperar de nuestros empleados, de nuestro personal, de nuestra estructura. Responsabilidad. O sea, hay que exigirle a cada persona, en cada puesto de trabajo, la responsabilidad, que asuma la responsabilidad, yo diría, por el cumplimiento de la tarea, para la ejecución de la estrategia. Yo diría, háganlo dueños de la estrategia, en cada departamento. Cada departamento tiene su misión, tiene su objetivo, tiene su actividad, pero hay que hacerlo dueño, responsable de esa tarea, para que no se fracase cuando uno diseña la estructura. Este es uno de los temas, yo diría, bastante complejo, el tema de la responsabilidad. Depende mucho de cómo es la capacitación y la competencia de las personas, de los empleados de una empresa y de la responsabilidad que tenga cada persona en su puesto de trabajo. Ahora bien, responsabilidad, cuando hablamos, tenemos que hablar de responsabilidad total. Total. ¿Por qué les digo? Porque no es que delegamos ni desentendemos. Al contrario, si delegamos, tenemos que hacernos solidariamente responsables. Por ejemplo, si yo, jefe de un hospital, le delego la actividad a un jefe de departamento de obstetricia, por ejemplo, para que cumpla la misión de atender a los pacientes, si fracasa el jefe de departamento, yo no me tengo que deslindar la responsabilidad, al contrario, solidariamente soy responsable porque tengo responsabilidad total. Por algo lo he designado jefe del departamento de obstetricia. O ha fracasado el empleado y he fracasado yo, una de dos. O no me he dado cuenta de que no estaba preparado para recibir toda esa responsabilidad, ese jefe del departamento. Lo mismo sucede en la empresa. Hay que tener mucho cuidado cuando uno delega actividades. Al delegar actividades tenemos que tener en claro de que la persona debe ser responsable de la ejecución de la tarea. Y si no, si lo hace mal, vos también sos responsable. Lo cual significa que de ser una responsabilidad parcial, debo entender que para diseñar una estructura tengo que tener también y asumir la responsabilidad total. Esa es la nueva visión de cómo estructurarse las empresas en el siglo XXI, de responsabilidad total. Por ejemplo, en el balance estructural estratégico, cuando se arma equipos por perspectivas, por ejemplo, perspectiva de aprendizaje y crecimiento, diría una parte de la estrategia, hacerlo dueño, hay que tratar de coordinar, darle margen de autoridad, pero también debo saber que cada integrante y responsable de esa perspectiva tiene que ser responsable de asumir la tarea. Lo mismo, si tomo una perspectiva cliente, por ejemplo, a alguien que está a cargo de entrevistar y de vender o de asesorar al cliente, ellos tienen que hacerse cargo de esa tarea y tienen que ser responsables, porque si fracasa esa perspectiva, fracaso yo como director o líder de este balance estructural estratégico o de esta herramienta de gestión. O sea que esta es una parte muy importante para que la implementación de estrategia no se fracase. Hay que tener claro la responsabilidad de las personas. Bueno, hay que tener buenos procesos de selección del personal. Si vamos a eso, tenemos que tener un buen filtro de asignar personas a puestos determinados y después trabajar en cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de la tarea. Pedirle a cada persona o cada departamento rendición de cuentas. Esto es algo que hay que formalizar en cualquier institución, en empresas privadas, en instituciones de salud. Hay que pedirle, hay que acostumbrarse a pedirle informes semanales, informes cada 15 días, informes mensuales, pero el empleado tiene que rendir cuentas, el jefe de departamento tiene que rendir cuentas, porque si no tenemos informes por escrito, con indicadores, no podemos ver la marcha de la ejecución de la estrategia. Estas son cosas que
nosotros por ahí no lo tomamos en cuenta desde la óptica de la ejecución. La rendición de cuentas es un aspecto muy importante que hay que utilizar. ¿Qué tenemos que pedirle a un departamento de administración, un departamento de marketing, de rendición de cuentas, o bien en el tema de salud, a un departamento de obstetricia, a un departamento de enfermería, a un departamento de la cocina de un hospital, de un sanatorio, etc.? Tenemos que pedirle rendiciones de cuentas y semana a semana, o definir el tiempo en donde nos puedan rendir cuenta de toda su gestión, cada 15 días o mensual. Eso va a depender cuál es la estrategia del líder. Entonces la rendición de cuentas juega un papel preponderante dentro de la estructura organizativa. Cuando se trata de delegar actividades, tareas a la gente, por ejemplo, supongamos que el jefe delega a los empleados, un gerente de marketing delega a los vendedores, un jefe de administración delega actividades a las áreas, un jefe de administración de un hospital delega actividades a cada departamento o a cada área de salud. Entonces la delegación es un tema muy importante y cobra mucha vigencia, porque la esencia de la administración es la delegación. Pero atención, hay que saber a quién vamos a delegar, qué actividades vamos a delegar y qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para delegar. Yo diría 3 cosas tenemos que tener en cuenta para delegar. Primero, el objetivo. Si yo tengo un departamento, tengo que saber cuál es el objetivo del departamento. Tener en claro y saber que esa persona entiende el objetivo de su departamento. Segundo, para delegar, es tener en claro la actividad. O sea, yo tener en claro qué se hace en ese departamento. Y también la persona tiene que tener en claro qué es lo que se hace de la actividad de ese departamento. Y tercero, darle un margen de autoridad. Quiere decir que 3 cuestiones importantes podemos tener en claro para delegar: objetivos, actividades y margen de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo elijo a la persona para delegar la actividad, la persona lo tiene que conocer. Bueno, darle un margen de autoridad para que esa persona pueda decidir en su lugar de trabajo, y entonces ahí estamos haciendo efectiva nuestra delegación. La delegación es muy importante, les digo, porque yo diría que simplifica la actividad. Una persona que ocupa un cargo gerencial no puede hacer todo, hay que delegar en departamento, en personas, las actividades para que se cumplan con la mayor eficiencia y con la mayor eficacia. Pero hay que tener muchos cuidados. ¿Qué es lo que voy a delegar y qué es lo que no voy a delegar? Hay cuestiones importantes de empresas privadas que no delegamos. Dueño de la empresa, hay cuestiones de finanzas y de decisiones estratégicas que decido yo, entonces ahí estamos hablando de centralización. Decido todas las cuestiones importantes, o puedo decir algunas actividades para que me consulten y yo decida de que se realice. Bueno, entonces estamos hablando de centralización y de descentralización. ¿Qué quiero decir con esto? Que la delegación es, en otras palabras, una descentralización. En cambio, la centralización es cuando uno concentra y decide únicamente el nivel superior. Pero bueno, ahí hablemos de cuestiones estratégicas. Lo importante es donde centralizamos cuestiones que tienen que ver con la estrategia y delegamos cuestiones operativas. Quiere decir que a las 2 cuestiones tenemos que pensar y definir cuando uno va a estructurar un diseño organizacional, que sería la delegación. En otras palabras, sería la descentralización. Y todo lo contrario sería la descentralización, sería la centralización. Cada uno tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Como podrán apreciar, una desventaja, por ejemplo, de la descentralización es que al descentralizar puede llegar a perder el control de la empresa. Cuando uno delega, descentraliza. Pero atención, si uno toma las previsiones del caso, con un buen control, pedir rendición de cuentas, uno puede llevar el control y descentralizar. Pero bueno, toda la organización, hay empresas que han descentralizado parte de la organización y han centralizado otra parte. Y hay otras que han descentralizado todo, porque confían en los empleados, confían en la ejecución, en la responsabilidad, en la rendición de cuentas. O sea que hay que tener en cuenta varias cosas cuando uno va a definir estas cuestiones que tienen que ver con delegación, con descentralización y con centralización. Una de las ventajas, por ejemplo, de la centralización sería que en alguna medida al centralizar uno tiene el control de todo.
una ventaja. Pero bueno, por otro lado tiene su desventaja. Que te imaginas, al tener control de todo, vos tienes que tener tiempo para controlar. Entonces estás como lleno de cuestiones que tienen que ver con tu gestión. Y puede ser que vos te equivoques. Entonces ahí sería como una desventaja. Hay que organizarse muy bien y hay que ver qué es lo que descentralizo, qué es lo que tengo que delegar y qué cuestiones yo tengo que centralizar. Muy bien. Como corolario de esto, todas estas cuestiones, lo que hace, yo diría, a la estandarización, a lo que se puede estandarizar, como ser las funciones, las actividades, la gestión administrativa, podemos diseñar manuales. Los manuales son cuerpos sistemáticos que especifican actividades de las personas en la empresa. Pues hay que escribir los manuales. Por ejemplo, un manual de funciones, un manual de organización, un manual de procedimiento, un manual de procedimientos administrativos, hay que describirlo. Hay que escribirlo. Entonces, en alguna medida, bien detallado un manual, a mí me permite tener en claro y transparentar la actividad, o sea, que ayuda. El manual es un sistema administrativo, así como el organigrama es un sistema administrativo que a vos te muestra la estructura de la organización. Un manual de funciones te muestra la función de cada empleado, o de cada departamento, o cada puesto de trabajo. El manual, por ejemplo, del procedimiento contable define aspectos que hacen a la registración contable. O sea, está definido cómo hacer la contabilidad en mi empresa, de qué forma se especifica. Bueno, esto lo puedo graficar a través de técnicas de desgrabación, lo mismo que en un manual administrativo, o en un manual de organización, o en un manual de funciones. O sea, todo se puede graficar y todo se puede escribir. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las principales ventajas sería la fuente permanente de información de lo que se hace en la empresa. Otra de las ventajas es que facilita la fijación de estándares. O sea, al definir un puesto de trabajo, al definir un manual de función, se puede fijar un estándar. Un estándar, por ejemplo, de ventas, un estándar ya sea tangible o intangible, pero bueno, si figura en el manual, en alguna medida permite institucionalizar ese puesto de trabajo para que se cumplan los estándares en los cuales cada persona ocupa el puesto de trabajo. Hay cuestiones que aparecen, como uno podría decir, conflicto, en que uno no sabe qué actividad hace y qué actividad hace otra persona. Entonces uno va al manual, si uno lee el manual, uno sabe qué funciones tiene un cargo y qué funciones tiene otra. Entonces, en alguna medida, te evita las discusiones, los conflictos, etc. Es una guía de trabajo, yo diría, permanente, efectivo, pero atención, permanente. Esto te puede dar lugar a cuestiones como desventaja. Los manuales no son permanentes. Ustedes saben de que los puestos de trabajo cambian, por lo tanto, una de las desventajas es que si vos no actualizas el manual de funciones o el manual de organización, pierden la actualización. Entonces hay que tener cuidado con esto. Si uno lleva los sistemas administrativos por escrito, y siempre cuando hay cambios en el diseño, cambio de estrategia, cambio de estructura, hay que mirar un poquito de reojo los manuales, porque puede ser que queden desactualizados. Estas cuestiones hay que tener muy en claro cuando uno dispone de estos procedimientos administrativos. También son un poco flexibles. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo diría esto para las empresas competitivas. Para la administración pública está bien. Un manual con una buena organización, que el empleo cumple, que el departamento cumpla, pero hay que hacerlo rápido. Muy bien, la cuestión tiene que ser rápido. Esa es un poco la desventaja de un manual cuando una gestión está muy, yo diría, sometida a una gestión administrativa llevada por escrito, por trámite, por firma. En una administración pública hay que tratar de hacerlo rápido, la gestión administrativa. Pero puede ocurrir que sean poco flexibles. Pero bueno, te ayuda para la administración pública, porque la administración pública no cambia de la noche a la mañana los sistemas de registraciones y tampoco la ley de propiedad pública, los procedimientos. Eso se mantiene más o menos permanente a lo largo del tiempo. Pero atención, en las empresas privadas, cuando la gestión va cambiando, esto queda desactualizado, el manual de funciones queda desactualizado y muchas veces son poco flexibles. ¿Por qué? Porque es como que lo atan al empleado a una función determinada. Y hoy en día las empresas se manejan con mucho trabajo en equipo, mucho en organización informal,
Entonces eso es lo que lo hace no práctico en los manuales. Pero bueno, hay que tener en claro que son útiles, pero con algunas condiciones que hay que tener en cuenta para que no pierdan validez ni tampoco actualización de los manuales, que son procedimientos administrativos. Bueno, muy bien, una vez que tenemos en claro todos estos elementos para el diseño organizacional, nosotros podemos también pensar en cómo yo voy a diseñar mi estructura. Fíjense, son tres tipos de organización muy interesantes: matricial, y virtual. O sea, no se trata de elegir una, puede haber una combinación de estos tipos de organizaciones modernas, porque, digamos, la mayoría de las estructuras, yo diría, en nuestro país están organizadas por un tipo de departamentalización por funciones, etc. Pero trabajar en un tipo de organización matricial en red virtual significa hacer un cambio muy grande, muy cualitativo. Por ejemplo, la organización matricial significa trabajar para el desarrollo de un servicio muy especial, en donde agrupamos las mejores personas para ese servicio y le asignamos a un proyecto determinado. Entonces, esa es una organización matricial. O sea que la organización matricial es muy utilizada, por ejemplo, en un balance estructural estratégico o en un cuadro marco integral, que es una herramienta de gestión, porque se sugiere mucho de que la gente trabaje por proyectos, por servicios, por diseños de productos nuevos, novedosos, que salen al mercado para ser competitivos. Es decir, no es una organización tradicional, pero también la organización matricial, en alguna medida, tiene algunos problemas. Es muy costoso mantener dos jerarquías administrativas. Claro, la organización matricial puede funcionar dentro de la organización funcional. Y ahí uno puede cometer el error de hacerla muy costosa la organización. ¿Por qué? Porque hay que mantener la organización tradicional, que es lo que hacen todos los días, y trabajar en la organización matricial en el diseño de un servicio nuevo, por ejemplo. Entonces, las dos jerarquías mantienen costos muy altos. Puede darse el caso de que la gente que trabaje en la organización matricial también trabaja en la organización tradicional. Y ahí pueda depender de dos jefes, por ejemplo, un jefe a la mañana, un jefe a la tarde. Y se puede producir conflicto, esa es una desventaja. Hay que tener mucho cuidado cuando uno define un tipo de organización matricial. Ahora bien, la organización en red es una organización moderna, porque hoy en día se tiene que trabajar mucho en red, aunque no estamos acostumbrados a trabajar en red, yo diría por razones muchas veces de cultura, de tener un cierto grado de, yo diría, de proteger nuestra información para que otras empresas no conozcan nuestra información, porque trabajar en red significa que muchas veces nos tenemos que meter a hacer una alianza estratégica con otras empresas, y otras empresas conocen nuestro sistema de gestión, nosotros conocemos el sistema de gestión de otra empresa, entonces estamos trabajando en red. Pero bueno, hoy está muy difundido en empresas que contratan o subcontratan actividad y necesariamente tenemos que transparentar nuestra gestión para trabajar en red. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, hay empresas grandes, que se trata de empresas supermercadistas, que trabajan en red con sus proveedores. Por ejemplo, una empresa X, una empresa macro de supermercadismo, trabaja con las grandes firmas que producen aceite, que puede ser Molinos de la Plata o lo que fuera. Entonces hacen una alianza y trabajan en red. ¿Para qué? Para la provisión de productos, aceite para el supermercadismo, por ejemplo. Pero lógico, yo necesito, para trabajar en red, necesito tener una tecnología de alta generación, tecnología de punta, para que esa red funcione virtualmente, en red y también virtualmente. Bueno, aquí aparece, por ejemplo, unos ejemplos que son muy conocidos que he trabajado en red. Por ejemplo, Disney, McDonald's y Coca-Cola. Es una alianza en red, en donde las tres empresas, que son macroempresas, se necesitan. Ustedes vieron en McDonald's, Coca-Cola y Disney, se distribuyen productos, se comercializan. El hecho de trabajar en red se beneficia no solo Coca-Cola, sino McDonald's y también Disney. Quiere decir que hay una alianza estratégica para mejorar la performance financiera del producto. Y lógicamente ahora ustedes me dirán, ¿es únicamente para las grandes empresas? Yo diría que no.
que también podrían empezar a pensar en empresas medianas, de tal forma que en alguna medida uno puede trabajar en red para agilizar todo el proceso de gestión. Yo les puedo dar ejemplos, por ejemplo, ejemplos que tienen que ver con la realidad en el medio. Cadenas de supermercado se han asociado para trabajar en red de tal forma que les permitan comprar, reducir costos y competir con las cadenas de supermercadistas más grandes. Eso ha ocurrido en el medio. Entonces ahí están trabajando en red, se arma todo un procesamiento y una logística en donde intervienen personas, equipamientos tecnológicos de cada empresa, en donde se gestiona toda una actividad y están trabajando en red para reducir costos y después empezar a competir con los grandes. Y también compiten entre ellos. O sea que estos son ejemplos que se han difundido en la actividad del supermercadismo, pero se está difundiendo en todo el mundo el tema de la red. Es un tipo de organización muy interesante para que podamos ser muy competitivas. Por ejemplo, pienso yo en estos momentos en empresas de salud que se puede trabajar en red con otras instituciones de otro mundo para mejorar, yo diría, el conocimiento en cuanto a la salud, en cuanto a la atención, en cuanto a las formas, yo diría, de gestionar todo un tratamiento, y trabajar en red los beneficiaría a aquellas empresas, por cierto, que están en inferioridad de condiciones con otras. Bueno, se puede compartir el conocimiento. Yo diría, por ejemplo, en Argentina se podría trabajar en red todos los hospitales de Argentina, también, por qué no decir, hospitales de países desarrollados, de tal forma que podamos en alguna medida mejorar, yo diría, los indicadores de salud, que eso sería un adelanto tremendo para el sector de la salud. Yendo a ejemplos y ventajas, en alguna medida, como última tipo de organización que podemos comentar, sería la organización virtual. O sea, la organización en red también puede ser virtual. O bien, trabajar en forma virtual también está siendo común hoy en una globalización de este mundo. O sea, hay empresas que trabajan virtualmente en donde